hablando en estos momentos es de las escrituras públicas. En su momento hablamos de qué son las escrituras públicas, dijimos que eran documentos públicos autorizados por notario, a instancia de parte o por disposición de la ley, por medio de los cuales una o más personas individuales o colectivas legalmente capaces crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Y dijimos que esa definición la vamos a utilizar porque en el código no hay una definición específica para lo que son las escrituras públicas. De hecho, no hay un apartado específico dedicado exclusivamente a las escrituras públicas, sino que en el artículo 29 se establecen las formalidades generales para todos los instrumentos públicos, pero que en realidad son las mismas de la escritura pública en virtud de que la escritura pública es el formato tipo del cual se desprende la forma de los demás instrumentos públicos. Por eso fue que leímos cuáles eran las formalidades de las escrituras públicas y vimos que su fundamento lo encontramos en el artículo 29 del Código de Notariado. Asimismo, vimos que en el artículo 31 se encuentran cuáles de esas formalidades son esenciales, es decir, cuáles de esas formalidades son necesarias para que la escritura pública tenga plena validez y no sea anulable. Vimos de esas formalidades, más o menos comenzamos a tratar la estructura, leyendo ese artículo, de en qué parte o en qué momento de la escritura pública iba cada una de esas formalidades. Vimos también que a raíz de eso podemos notar que hay una parte inicial, introducción, un desarrollo o cuerpo y una conclusión o cierre de todas las escrituras públicas y en sí de todos los instrumentos públicos. También vimos que las escrituras públicas se clasifican en escrituras públicas principales o matrices y escrituras públicas secundarias o complementarias o accesorias. Que las escrituras públicas principales o matrices podemos encontrar su fundamento en el artículo 29 del Código de Notariado y que son aquellas que mediante las cuales se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones de forma originaria sin que dependan de ninguna otra o deriven de ninguna otra escritura pública, o instrumento público, mientras que las secundarias o accesorias, también denominadas complementarias, se encuentran reguladas en el artículo 36 o se reconocen por la legislación, porque no están reguladas expresamente como tal, pero la legislación las reconoce en el artículo 36 del Código de Notariado, donde indica que se podrán modificar, ampliar, rescindir los instrumentos públicos. Estas escrituras públicas secundarias son escrituras públicas no originarias, son escrituras públicas derivadas, son escrituras públicas cuya existencia y validez deriva de la existencia y validez de una escritura principal, es decir, de una escritura pública matriz, que por eso es que se llama matriz, porque es originaria, de ella se originan las demás, de ella nacen las demás, o nacen también derechos y obligaciones. Entonces, por eso es que se denomina matriz. Vimos eso. Vimos que dentro de las escrituras públicas secundarias se encontraban la de ampliación, la de modificación, la de aclaración y la de rescisión. Vimos que todas estas, para determinar si el notario puede hacer esa modificación, aclaración, es decir, puede elaborar una escritura pública secundaria por sí mismo, es decir, sin necesidad de la intervención de ningún otro sujeto o de las partes que originalmente comparecieron a la escritura, o si por el contrario requiere que estén las partes presentes y firmen la escritura de ampliación, tiene que hacer una calificación jurídica del negocio que se celebre y los elementos del mismo para determinar si es una modificación o la escritura más bien secundaria va a versar sobre temas de fondo o va a versar sobre temas de forma. Ya vimos que si va a versar sobre temas de fondo, es decir, aquellos temas cuya decisión requiere el consentimiento expreso de las partes, necesariamente va a requerir la presencia de todos los comparecientes al elaborar una escritura secundaria, ya sea de aclaración, modificación, rescisión o ampliación. Mientras que, si el asunto a tratar no va a implicar o no implica la modificación del consentimiento de las partes y por lo tanto no necesita que éstas lo vuelvan a dar en forma expresa, entonces podrá hacer la aclaración o la modificación única y exclusivamente él sin necesidad de que comparezcan nuevamente las partes. Ya vimos que esto va a ser imposible en el caso de la rescisión y en el caso de la ampliación.
pues se necesita que nuevamente se autorice o se consienta por las partes esos temas. Permítame, Josué, vamos a ver. Licenciado, muy buenas noches. Disculpe que lo Buenas interrumpe. noches. Estaba leyendo por ahí y al parecer, o estaba viendo más bien dicho, que el link es el mismo, por lo que algunos compañeros tienen pues el problema para ingresar a la sesión. Permítame. Solo disculpe. Sí, no tenga pena, compañero, tiene razón, tiene razón. Permítanme un segundito, les voy a habilitar un link distinto. Es que tenía la sesión abierta, pero la otra se cerró y copié dos veces la misma. Denme un momentito, voy a habilitarles el link a los otros compañeros. Gracias por avisar.
Compañeros, perdón que los tuve en espera, pero es que no me podía unir porque como hay 100 y yo me salí sin querer, ya no me podía unir, pero ahorita ya estamos. ¿Sí me escuchan bien en los dos lugares, en las dos salas? Sí, licenciado. Excelente, excelente. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, perdón por el retraso, pero sí, no me había dado cuenta, les decía a los otros compañeros, que tenía solo el mismo copiado el enlace. Bueno, les decía, porque les comentaba a los otros compañeros que no se perdieron de mucho. Básicamente, estábamos haciendo un recordatorio de lo que platicamos en la sesión anterior y les mencionaba, les estaba platicando el tema de las escrituras secundarias o complementarias o accesorias reguladas en el artículo, o reconocidas por nuestra legislación en el artículo 36, porque como les decía, no es que el código de notariado establezca, más bien, porque los códigos no hablan, establezca que las escrituras secundarias son, sino que reconoce que se pueden modificar, ampliar, rescindir los instrumentos públicos. En consecuencia, hay escrituras que no son originarias, que no son matrices. Estas escrituras son las escrituras secundarias reguladas en ese artículo. Ahora, además de lo anterior, hay otra cuestión, porque la semana pasada saltamos al tema de la estructura de las escrituras públicas y vamos muy entretenidos con eso, pero tenemos que tratar un tema antes que eso, no quiero que lo tratemos después, y es el tema de otro tipo de escrituras que podemos acomodar dentro de la clasificación de las escrituras públicas. Ya vimos las principales o matrices del artículo 29 y ya vimos las secundarias, accesorias o complementarias del artículo 36 del Código de Notariado. Pero también tenemos que nuestra legislación reconoce la escritura de instrumentos públicos que por una u otra razón, o la existencia más bien, de instrumentos públicos que por una u otra razón no alcanzan o no nacen o no surgen o no surten sus efectos. Es decir, instrumentos públicos que a pesar de elaborarse en el protocolo no llegan a cumplir su finalidad, ya sea porque las partes no firmaron, porque contienen errores de redacción tan graves que se da cuenta el notario que es imposible autorizar ese instrumento público, etcétera, etcétera, etcétera. A estos instrumentos públicos, es decir, que van a tener el formato de escritura pública, se les denomina escrituras públicas canceladas. Recuérdense, aquí estamos hablando de, o estamos utilizando el término escritura pública en forma indistinta al de instrumento público, porque en la misma forma que hay instrumentos públicos que son escrituras públicas, vamos a encontrar instrumentos públicos que se elaboran en protocolo, que son actas de protocolación, por ejemplo. Y que cuando por una u otra razón no podemos hacer que nazcan a la vida jurídica, las cancelamos. Entonces aquí yo menciono mucho el tema terminológico para que no nos confundamos después, más adelante, cuando estemos estudiando para el privado y nos comencemos a preguntar cosas cuando ya alguien no nos va a poder explicar con claridad o vamos a tener que pagar un curso para que nos expliquen con claridad este detallito. ¿Por qué en unos lados dice escrituras públicas, pero los actas de protocolación se podrán cancelar también si no la voy a firmar por algún error? Sí, son instrumentos públicos. Los instrumentos públicos que se elaboran en el protocolo y que no surten sus efectos en la vida jurídica o no pueden ser autorizados por el notario por algún error o por negarse las partes a firmar, van a ocupar un espacio en el protocolo, es decir, su número va a continuar existiendo, van a tener un número dentro del protocolo, van a tener un espacio dentro del orden correlativo de instrumentos públicos elaborados en el protocolo, pero no se le van a entregar ni se van a las partes reproducciones de los mismos, ni se va a emitir un testimonio especial sobre los mismos, ni el notario va a realizar ninguna actividad sobre el mismo, es decir, ya no va a autorizar el instrumento, simplemente lo va a cancelar. Es decir, este tercer elemento de la clasificación de las escrituras públicas, lo vamos a tratar aquí de una vez, se le denominan escrituras públicas canceladas. ¿Cómo las podemos definir? Las podemos definir como aquellos instrumentos públicos o aquellas escrituras públicas que por una u otra razón no son autorizadas por el notario y en consecuencia no se extienden reproducciones de las mismas. Sin embargo, ocupan un espacio en el protocolo y tienen número de orden. Se recuerda, en el encabezamiento de todos los instrumentos públicos de carácter protocolar, uno de los requisitos regulados en el artículo 29 es que lleven número de orden.
Es decir, vamos a ir en un número de orden correlativo. Eso también lo vimos en el curso pasado, que todos los instrumentos públicos van en un número de orden correlativo. Entonces tenemos la escritura 1, que es una compraventa que nos firmó Pedro y Juan y la firmamos nosotros. Tenemos la escritura 2, que es un acta de protocolación que firmamos solo nosotros y le colocamos por esa razón por mí y ante mí. Tenemos una toma de razón de legalización de firma que por la naturaleza del instrumento se firma por mí y ante mí. Después tenemos una escritura de compraventa de bien inmueble urbano donde firmó Juan y firmó Luis. Y después tenemos una escritura con un contrato de mutuo, una escritura pública, un contrato de mutuo celebrado en escritura pública, pero que en este caso se iba a celebrar entre Luis y Gonzalo. No lo quisieron firmar porque mientras estábamos desarrollando la actividad y yo ya había impreso mi escritura, ellos ya no se pusieron de acuerdo en el contenido de la misma. Juan decía que era menos el monto del interés y Pedro y Gonzalo decía que era más el monto del interés. Y como ya no se pusieron de acuerdo, me dijeron, señor notario, le vamos a pagar sus honorarios porque se los tienen que pagar porque ustedes trabajaron. La ley señala, se recuerdan que ustedes, cuando no se termina el negocio jurídico, ustedes cobran por el trabajo que realizaron, no si se concretó o no se concretó, sino por lo que realizaron. Entonces vienen y le dicen, señor notario, fíjese que nosotros ya no llegamos a ningún acuerdo, entonces básicamente no vamos a celebrar este contrato. ¿Cuántos son sus honorarios? Ustedes van a cobrar, esa escritura ya no la van a autorizar, es decir, ustedes con su firma ya no van a asignar que se autorice el contrato de mutuo, a pesar de que está completo, sino que lo que van a hacer al final del contrato es que van a colocar una razón, se recuerda, van a dejar constancia de una circunstancia que afecta al instrumento público que le antecede. En este caso, en la razón van a indicar que esa escritura fue cancelada. Puede ser una razón simple, donde solamente señalan razón. El día tal y tal, cancelé la escritura que antecede. Ante mí, firma o doy fe, punto, firma y sello firma del notario. Y ahí tienen una razón de cancelación. O pueden colocar porque la cancelaron. No es obligatorio acreditar la razón de la cancelación. Simplemente hay que acreditar que fue cancelada. Estas escrituras no le van a dar copias a sus clientes porque no se pueden reproducir. No van a nacer nunca los contratos contenidos en las mismas, no van a nacer nunca la vida jurídica. El instrumento ha sido cancelado, pero el instrumento sigue teniendo un espacio en el protocolo, es decir, va a seguir teniendo su número 5 como escritura 5 dentro de su protocolo, y cuando ustedes hagan su índice, van a indicar escritura en el número 5, escritura pública cancelada, y van a indicar los demás datos que tengan que colocar. Entonces, ¿cuál es el fundamento legal de este tipo de instrumento público? Lo encontramos en el artículo 37, literal B, del Código de Notariado, que establece: el notario y los jueces de primera instancia, se recuerdan que habían ciertas disposiciones de excepción para que un juez pudiera cartular, deben cumplir las siguientes obligaciones. Eso lo vieron en el semestre pasado. Ahora, deben cumplir las siguientes obligaciones. B, dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior, es decir, el término que tienen para dar un aviso para mandar un testimonio especial, y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, en este caso sabemos que ante el Archivo General de Protocolos, según el caso, de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor, que ya lo platicamos desde el semestre pasado, a partir de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Es una hoja de papel bond y contendrá el número y la fecha del instrumento público. Entonces, ¿cuál es el fundamento de las escrituras públicas canceladas? Básicamente el fundamento de los instrumentos públicos cancelados. Y cuando nos referimos a estos instrumentos, recuérdense, solo podemos estarnos refiriendo a instrumentos públicos protocolares, porque los instrumentos públicos extraprotocolares se realizan en hojas de papel simple y por lo tanto no se deja una constancia igual. Entonces hablamos de instrumentos públicos protocolares que fueron cancelados. Es el artículo 37 literal B del Código de Notariado. ¿Y
¿Qué obligaciones tenemos cuando cancelamos un instrumento público en nuestro protocolo? La primera, realizar una razón de cancelación. Permítanme, compañeros, estoy tratando de ver qué les pueda poner a la vista. Así. Una razón de cancelación. Yo les presento aquí un modelo, es una fórmula gramatical que el notario utiliza para dejar una constancia. Recuérdense, lo que tiene que garantizar el notario es que ejecuta, es decir, que coloca la razón y que ésta sea clara. Eso es lo único, o sea, que acredite efectivamente que ese instrumento está cancelado. Entonces, yo les recomiendo, es una forma sencilla, colocar razón, el infrascrito notario da fe que el instrumento público que antecede fue cancelado por negarse las partes a firmar. Guatemala, 27 de julio de 2022, firma el notario, por ejemplo. Pero como no es obligatorio colocar la razón, y puede ser que algún instrumento público, como podría ser un contrato, resulte que las partes no están de acuerdo en el mismo por cuestiones que no se pueden divulgar, entonces nos vamos a, y le dicen, mire, pero cancélela, pero no ponga por qué. La ley nos oculta para que al razonar solo indiquemos que la escritura pública fue cancelada, colocando la fecha y nuestra firma. Recuérdense, cuando ustedes elaboren el índice de ese protocolo, tienen que tener en cuenta que esa escritura va a ocupar un espacio en su índice, va a tener su propio número. Es decir, si la escritura pública cancelar era la número 10 de su protocolo, la siguiente escritura que van a realizar después de esa no va a ser la 10 nuevamente, sino que va a ser la 11, la siguiente. ¿Por qué? Porque fue una escritura pública cancelada. Y además, es decir, la primera obligación, razonar en su protocolo al final del instrumento que cancelaron, que el mismo fue cancelado. Y la segunda obligación, lo que establece el artículo 37, literal B del Código de Notariado. Enviar un aviso de cancelación o remitir un aviso de cancelación al Archivo General de Protocolos en una hoja de papel bond. Cuando ustedes, notarios, y eso se les platicó en el semestre pasado, se inscriben o ya son inscritos en el registro de notarios de la Corte Suprema de Justicia, a ustedes se les va a dar un número y una clave con fundamento en sus apellidos. Ese número y esa clave les va a servir a ustedes para identificar los documentos que remitan al Archivo General de Protocolos, ya sean avisos o testimonios. Y el Archivo General de Protocolos, con fundamento en eso, va a hacer las anotaciones que correspondan. Permítanme, no sé si me están preguntando, vamos a ver por acá. Francisco Ray, Chacón, por supuesto, de hecho, me dice Francisco, le di compártanos ese documento, por supuesto. Todos los documentos que veamos, todo lo que platicamos son folletos míos. Entonces, esos yo se los comparto en la plataforma, pero se los comparto cuando terminamos el tema. Entonces, cuando terminemos el tema de las escrituras públicas, les voy a compartir el documento y las presentaciones. Entonces, les decía, la ley nos exige remitir un aviso al Archivo General de Protocolos. Ese aviso, evidentemente, fue un primer requisito que va a necesitarse, o que se le va a colocar ese aviso, el primerito, la identificación, nuestra clave y número de notarios. Además, el número de orden y fecha del instrumento cancelado, la razón o motivo por el cual se cancela, pero como les digo, esta no es indispensable, si no van, no se los pueden rechazar, o no se los deben rechazar. 3, lugar y fecha en que se da el aviso. 4, firma, sello y número de clave del notario. Yo se los mencioné al inicio porque depende de la redacción del notario la forma como se señale. Piensen que los avisos son básicamente como oficios de la administración pública, como notas de la empresa privada, como cartas de los particulares. Es un documento simple donde coloco los datos de algo que necesito que se sepa. ¿Qué debo garantizar? Que se identifica lo que estoy enviando, o sea, es decir, que se comprende lo que estoy mandando.
Y como soy notario, tengo un número de clave, entonces también me tengo que identificar para que sepan que estoy legitimado, es decir, que tengo una razón real para poder comparecer ante el Archivo General de Protocolos. En este caso, es el número el número de clave del notario. Recuérdense, el número de clave del notario que le otorga la Corte Suprema de Justicia es distinto al número de colegiado activo del notario que le asignan en el colegio de abogados. No son lo mismo, no se vayan a confundir. Bueno, entonces, ¿qué requisitos debe contener esa hoja de papel simple que el notario debe enviar dentro de los 25 días siguientes de haber cancelado una escritura pública al Archivo General de Protocolos? Es decir, este aviso se envía en sustitución del testimonio especial, porque el testimonio especial que se remite al Archivo General de Protocolos se remite después de dentro de los 25 días siguientes a haber autorizado una escritura pública, y se sustituye por un aviso porque la escritura pública cancelada o el instrumento público cancelado no se puede reproducir. Por eso se manda un aviso y no un testimonio especial. Lo bueno es que un aviso tampoco cancela impuesto, ni se va a cancelar ningún tipo ninguno de los impuestos a los que estaba afecto el instrumento, porque fue cancelado y en consecuencia no se generó, valga la redundancia, el hecho generador, es decir, lo que origina el pago del impuesto, la relación jurídica que origina el pago del impuesto. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son las escrituras o cómo podemos clasificar las escrituras públicas para efectos del curso? Escrituras públicas principales o matrices reguladas en el artículo 29 del Código de Notariado, escrituras públicas secundarias, accesorias o complementarias reguladas en el artículo 36 del Código de Notariado, y escrituras públicas canceladas reguladas en el artículo 37 literal B del Código de Notariado. ¿Qué obligaciones posteriores tengo con la escritura pública cancelada? Primero, razonar al final de la misma dentro de mi propio protocolo que la escritura se canceló. Y segundo, en lugar de remitir un testimonio especial, que sería una obligación posterior de una escritura pública autorizada, voy a remitir como obligación posterior de una escritura pública cancelada un aviso al Archivo General de Protocolos que se llama aviso de escritura cancelada, el cual va a contener número de orden y fecha del instrumento público, si yo quiero, la razón o motivo por el cual se cancela, lugar y fecha en la que se da el aviso, y 4, la firma, el sello y el número de clave del notario. ¿Cuál es el número de clave del notario? Pues el que le asignan al inscribirse en la Corte Suprema de Justicia, y es distinto al que establece o al número de colegiado que le asigna el Colegio de Abogados y Notarios. ¿Cómo se puede hacer este aviso? Rodrigo Edmundo Guerrero Hernández, buenas noches, dígame. Gracias, Lick, buenas noches. Solo una pregunta, entonces, ¿la escritura de rescisión entra en el apartado de las escrituras accesorias o secundarias o eso es aparte? No, la escritura de rescisión entra dentro de las accesorias o secundarias, recuérdese, ahí están la ampliación, aclaración, modificación, rescisión. Todas las que van a alterar el contenido de una escritura originaria, digamos. Entonces la de rescisión entra ahí porque altera el contenido, porque deja sin efecto el contrato celebrado. Gracias. Ahora, esa es distinta, de nada, esa es distinta, no la vayan a confundir la escritura de rescisión con una escritura cancelada, no es lo mismo. La escritura de rescisión es una escritura que deja sin efecto una escritura previa, mientras que la escritura cancelada es cualquier instrumento público, y por eso se los mencioné. Estamos usando indistintamente el término escritura pública, pero vamos a decir instrumento público, es decir, cualquier documento que estoy autorizando como notario en mi protocolo, pero que por una u otra razón ya no voy a autenticar, es decir, ya no voy a firmar, ya sea porque las partes se negaron a firmar, porque hubo desavenencias entre las partes que me pidieron que ya no nazca a la vida el contrato que estaban celebrando y que por tal razón yo ya no voy a reproducir. Las escrituras públicas de rescisión son como cualquier otra escritura pública, se reproducen, hay testimonios, se inscriben si se tienen que inscribir, pero modifican. La diferencia nada más con las escrituras principales es que
no son originarias, ellas derivan siempre de otra escritura, donde dejan sin efecto eso contenido en esa otra escritura. Mientras que las escrituras canceladas es otro género completo. Las escrituras canceladas simplemente son instrumentos que ya sea, incluso puede ser cancelada porque cuando usted imprimió, la impresora se volvió loca y le imprimió 3 veces el mismo párrafo sobre las mismas líneas. Y en consecuencia, como está horrible la escritura, no se la va a presentar hacia sus clientes. Entonces usted prefiere cancelar la escritura y hacerla nuevamente para que sus clientes la vean nítida, limpia. Si no, hubiera tenido que testar o hacer una razón indicando que hay un error dentro de la escritura. Entonces, eso es una gran diferencia. Por eso es que esas canceladas se las mencioné hasta de último. Primero quería que supieran las principales y las accesorias. Ahora, ya con ese conocimiento y sabiendo de qué se trata, poder identificar las canceladas, porque muchas veces uno las confunde. Y cree, ¿y por qué surge la duda después? Si las confundimos no hay tanto problema, pero el problema es que después nos vamos a hacer la pregunta, bueno, y las escrituras públicas canceladas, ¿por qué damos aviso? ¿Por qué no mandamos un testimonio especial? Porque las escrituras públicas canceladas, los instrumentos públicos cancelados, no surgen a la vida jurídica, se quedan en el protocolo del notario para siempre y simplemente el notario da un aviso al archivo para que cuando presente su testimonio, en el archivo sepan que hay una escritura cancelada porque ahí va a decir. ¿Estamos claros con eso? Ok, excelente. Sí, gracias, licenciado. Excelente. Bueno, ¿cómo hacemos ese aviso? Porque de estas escrituras canceladas, sus obligaciones posteriores son razonar en el protocolo esa escritura y mandar un aviso o remitir un aviso al Archivo General de Protocolos. Entonces, ya vimos qué requisitos debe llevar. Ahora veamos un modelo, es un ejemplo. Ustedes, como les dije, esa es una comunicación de ustedes, profesionales, a una oficina pública. Entonces, ustedes le van a ir dando la forma y la estética que a ustedes mejor les parezca, siempre que contenga los requisitos que establece la ley. No por estética van a dejar de mandar el dato de su número de clave, o no por estética van a dejar de decir qué número de escritura era, o en qué fecha se canceló. Eso no pueden dejarlo de mandar. Pero la forma en la que lo manden, siempre que sea clara, respetuosa y técnica, ustedes lo pueden mandar. Este simplemente es un modelo de cómo se puede mandar. Por ejemplo, clave C, colegiado tal, clave, el número y la letra que les asigna el registro de notarios de la Corte Suprema. Colegiado es el número de colegiado del colegio. Si el colegiado no va, no tendría por qué haber problema. Yo les recomiendo que en toda documentación que ustedes hagan, pongan su colegiado. No les quitan nada. Además, tanto que trabajaron para después estarlo escondiendo, mejor pongan. Aviso de cancelación de escritura pública. Lo están identificando. La ley no exige ese requisito, pero es recomendable para que sea de fácil verificación. Señora directora del Archivo General de Protocolos, porque ahorita es una directora, pero en su momento puede ser un director. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37, literal B del Código de Notariado, atentamente, aviso. Que con fecha 15 de julio de 2022, en el municipio y departamento de Guatemala, cancelé la escritura pública número 33 de la misma fecha, del actual registro notarial a mi cargo del año en curso. En la ciudad de Guatemala, 29 de julio de 2022, firma y sello del notario. Si se dan cuenta, en este aviso no se indica la razón. Simplemente se indica que se canceló. Se identifica el número de escritura y la fecha, así como el lugar donde se autorizó. Y listo. Eso es lo que nos exige la ley. Este es un formato que se le puede dar, no es obligatorio. Vamos a ver, creo que hay una pregunta por ahí. Francisco Jorge Luis Natareno Samayoa, cuéntenme. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, compañeros. Una pregunta, ¿estos avisos se tienen que hacer cada uno por escritura o se puede hacer consolidado que cancelé tantas escrituras en el mismo aviso? Se puede hacer consolidado. Lo que tiene que cerciorarse usted es los tiempos. Porque, por ejemplo, si usted tiene 12 escrituras que se cancelaron el mismo día, la ley no le prohíbe que avise. Lo que le pide es que avise. Y de todas formas, en el Archivo General de Protocolos, a usted lo que le van a dar es un comprobante de entrega del aviso, donde constan las escrituras públicas de las cuales dio aviso. Entonces, no tendría por qué haber problema. Si usted considera que puede ser engorroso o complicado y esto es práctica, no es que la ley así lo diga, pero si usted considera que puede ser engorroso, complicado o que puede darle dificultades al operador
que le va a recibir la documentación y eso le podría generar algún tipo de problema, retardo o retraso o incluso un rechazo que puede darse, entonces usted lo hace de otra forma y los hace por separado, pero la ley no le prohíbe enviar, lo que le dice es que tiene que hacerlo dentro de los 25 días hábiles siguientes a haber cancelado la escritura. No sé si con eso le contesto. Sí, licenciado, muchas gracias. Adicional, también me sale una duda ahí con lo que usted me está explicando. Como dice que hay que hacerlo dentro de los 25 días, si dentro de estos 25 días, planteando la misma pregunta, yo cancelé 5, no necesariamente tiene que ser el mismo día que las cancelé, sino dentro de esos 25, cuantas hayan sido canceladas, los puedo avisar en el mismo, aviso en el mismo hoja, por ejemplo. Sí. Okay. Por ejemplo, mire, usted hoy iba a autorizar la escritura 7 y la tuvo que cancelar. Después pasaron 2 días y pasado mañana iba a autorizar la escritura 15 y va rápido porque hay un montón de escrituras. La 15 y la tuvo que cancelar. Después el día siguiente la 22 y la tuvo que cancelar. Ahí tiene 3 escrituras. Hoy es, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 6. Cuente a partir de hoy 25 días hábiles para presentar su aviso de la escritura número 7. Pero usted, para no hacer tantas vueltas, dice, lo voy a hacer en un solo documento. Entonces coloca, aviso que con fecha tal, cancelé la escritura tal, de fecha tal. También aviso que con fecha tal, cancelé la escritura tal, de fecha tal, que eso sería la 16. Después la 22. Y lo manda. Usted mandó el aviso de 3 escrituras canceladas. Y lo hizo dentro de los 22 días siguientes a haberlas cancelado. Para las 6 quizás fueron 10 días después de habérsela cancelado, para la 16 quizás fueron 5 y para la 22 quizás fueron 3 días después de haberla cancelado. ¿Está dentro del tiempo? ¿Violenta la ley? No. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Qué es lo único que tiene que cerciorarse? Y eso es práctica. Lo que tiene que cerciorarse es que no hay, o sea, siempre como notarios diligentes tenemos que ver cómo está operando las instituciones en las que vamos a presentar documentación y adecuarnos de modo que los rechazos sean lo menos posible. Pero si nosotros sabemos que por ahí hay alguien que tiene el criterio de que no, que tienen que ser individuales, antes de pelear con esa persona y quizá retardarse o generarse un problema que les implique problemas para sus otras escrituras, yo les recomendaría presenten las escrituras como se los piden en el registro y después, si existe alguna ilegalidad notoria que valga la pena perseguir, háganlo. Pero el trabajo tiene que fluir primero. Evidentemente, no cedan en el criterio, pero a veces en la práctica hay que tener cierta chispa para salir adelante a cualquier problema que pueda surgir, porque al final de cuentas un rechazo en una escritura, por mucho que tengamos razón y seamos unas grandes eminencias, implica una pérdida de tiempo, dinero, recursos y quizás hasta derechos para nuestros clientes. Pero sí se puede hacer así, o sea, no hay ningún problema. Es lo mismo que les decía con el tema de los testados, por ejemplo. Yo sé que en laboral ni siquiera me tendrían que pedir por escrito las cosas, pero hay alguien en ese juzgado o en esa recepción de documentos que sé que su criterio es que tienen que ir en cierta forma, pues yo, más hábil, pues adopto esa forma, siempre que no sea ilegal, adopto esa forma para que camine rápido el tema y después, si tengo oportunidad, le doy su clase, pero garantizo que mi cliente va a ver sus derechos protegidos, no por mí, y no por mi ego se va a ver perjudicado. Y se los digo porque yo he visto notarios muy buenos, buenísimos, que tienen toda la razón, que en algún momento, por ego, han peleado con alguien y les ha perjudicado a sus clientes. Entonces, recuérdense, aquí somos científicos del derecho, pero también somos profesionales ejerciendo una actividad lucrativa. Y también estamos aquí para defender los intereses de nuestros clientes. Entonces, tenemos que pensar en todo eso antes de asumir una actitud. Ahora, si ya no hay de otra, porque es una cuestión ilegal lo que están pidiendo, pues peleen y no den su brazo a torcer. Pero, como les digo, si la ley nos permite realizar las actividades de formas distintas, las podemos realizar así. No estamos obligados a tener formatos tan estrictos. No sé si con eso les expliqué, tal vez me extendí mucho, pero no sé si con eso respondí su consulta, compañero. Bastante claro, muchas gracias. Excelente. Bueno, dicho eso, entonces ya tenemos eso. Este es un modelo. Pero como les digo, no es la única forma de hacer. Aquí hay otro modelo que puede utilizarse
para remitir al Archivo General de Protocolos. Sin el punto, aquí se me pasó el punto. Aviso. Señora directora del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento del artículo 37, literal B, del Código de Notariado, hago de su conocimiento que cancelé la escritura pública número 3, de fecha 12 de julio de 2022, en el protocolo AMICAR. Atentamente, Guatemala, 29 de julio de 2022, licenciado Luis Fernando Morales Méndez, notario clave M500, firma y sello. ¿Es una redacción distinta? Sí. ¿Reúne los mismos requisitos? ¿Y es válido? Sí. Cuando ustedes entregan esto al Archivo General de Protocolos, les tienen que extender, ya sea a ustedes o a su procurador, les tienen que extender una constancia, un comprobante de haber entregado el aviso correspondiente. Ese comprobante ustedes lo van a guardar. ¿Por qué? Porque se recuerdan lo que vieron al final del curso de Notariado 1 el semestre pasado. En los atestados del protocolo se colocan los avisos presentados. Por eso les decía yo a quienes estuvieron conmigo, se recuerdan que les decía yo que no colocamos directamente el aviso, sino que colocamos el comprobante que nos da el archivo de haber presentado el aviso. Entonces, ese comprobante que les van a dar, ese lo van a guardar y cuando estén a final de año, armando ya su protocolo para empastarlo, van a colocar ese comprobante dentro de los atestados, porque cuando el Archivo General de Protocolos o la Corte Suprema de Justicia, a través del Archivo General de Protocolos, los llame para una revisión de protocolo, van a verificar que efectivamente haya dado usted sus avisos. Si no los dio, ya sean trimestrales o ya sean avisos de cancelación, y si no consta tampoco los comprobantes de haber presentado los testimonios especiales, usted va a quedar inhabilitado inmediatamente, a menos que logre presentarlos en ese momento. Entonces, y va a hacerse acreedor a la multa que corresponda por la falta de presentación. Entonces, ¿con fundamento en qué? En las obligaciones contenidas en el artículo 37 del Código de Notariado. Dicho eso, nuevamente, cuando les pregunten cómo se clasifican las escrituras públicas, principales y accesorias, aunque regularmente dentro de esta clasificación se ha incorporado las escrituras públicas canceladas. Por error metodológico, porque en realidad nuestra legislación establece o usa indistintamente el término escritura pública e instrumento público, y en consecuencia, más que escrituras públicas canceladas, son instrumentos públicos cancelados. Y esa es una respuesta perfecta para cualquier pregunta al respecto que les hagan. ¿Cuál es el fundamento? Artículo 37, literal B del Código de Notariado para los instrumentos públicos cancelados, artículo 36 para las escrituras públicas secundarias y artículo 29 para las formalidades generales de los instrumentos públicos, en este caso, el formato de las escrituras públicas, y el 31 establece cuáles de esos requisitos son esenciales. Ahora sí, volvamos a lo que dejamos caminando la sesión anterior. En la sesión anterior empezamos a ver la estructura de las escrituras públicas y les decía yo que es bien sencillo, por pura lógica, tiene un inicio, un desarrollo y un fin, es como contar un cuento. Pero en este cuento vamos a hacer como robotíos bien formales donde identificamos datos primero, después desarrollamos el cuento y al final cerramos el archivo mediante ciertos comandos, si quieren verlo así. Vamos a decir que la escritura pública, para recordar, es un documento público autorizado por notario en el que una o más personas individuales o colectivas legalmente capaces crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Establecen, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Que va a tener la estructura siguiente: introducción, cuerpo de desarrollo y cierre o conclusión. En la introducción, o más bien la introducción, regulada principalmente en el artículo 29 del Código de Notariado, del inciso 1 al 6, vamos a encontrar dos partes, o la podemos dividir en dos partes. Una primera parte denominada encabezamiento y una segunda parte denominada comparecencia. El cuerpo, regulado en el artículo 30 del Código de Notariado y también en el artículo 29 del Código de Notariado, de señalar que debe desarrollarse o redactarse en forma clara y precisa, vamos a encontrar tres elementos: la exposición o antecedentes, la estipulación y la aceptación del acto o contrato.
Y finalmente, en la conclusión, regulada en el artículo 29 del Código de Notariado, vamos a encontrarlo, bueno, en el artículo 29 del Código de Notariado, de los incisos 8 al 12, vamos a encontrar todos los elementos de cierre del contrato. Es decir, lo que les decía, el cierre de los comandos, ese es el cierre del contrato, la conclusión. Vamos a encontrar el cierre como tal, la advertencia a las partes, la ratificación, la firma y la autenticación del notario. Pero lo vamos a ver uno por uno. Entonces, introducción, principalmente artículo 29, incisos 1 al 6. Cuerpo, artículo 30, pero también el artículo 29 al señalar que debe redactarse en forma clara y precisa. Y conclusión, artículo 29, incisos 8 al 12. La mayoría ya lo tienen hasta anotado porque era lo que estábamos desarrollando en la sesión presencial. Bueno, la introducción sería básicamente para que vayamos viendo de una vez un modelo de redacción. No es el único, vamos a irlo desarrollando así. En la introducción vamos a encontrar número en la ciudad de Guatemala, el tanto de mayo o del mes tal, del año tal, ante mí, notario, comparece por una parte la señora tal, de tantos años de edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio, domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación, código único de identificación número tal, extendido por el Registro Nacional de las Personas, a quien en el cuerpo del presente instrumento se le denominará la vendedora. Y por la otra parte, el señor tal y tal, de tantos años de edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio, con domicilio en el departamento de Guatemala, digamos, o el que sea, se identifica con el documento personal de identificación, código único de identificación número tal, extendido por el Registro Nacional de las Personas, a quien en el cuerpo del presente instrumento se le denominará la compradora. Esto es lo que vimos el martes, por eso lo estoy pasando algo rápido para que tengamos otro modelo de redacción. Ambos comparecientes actúan en forma personal, me aseguran encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por este instrumento celebran contrato de compraventa de bien inmueble de conformidad con las siguientes cláusulas. Este sería el formato. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos dos partes. Una tiene que ser encabezamiento y la otra tiene que ser comparecencia. El encabezamiento, ¿qué es lo que contiene? Contiene el número de la escritura, el lugar y la fecha del instrumento, la hora, esto cuando se trate de testamento o donaciones por causa de muerte, que lo van a encontrar regulado en el 42 y el 43 del Código de Notariado, que tiene ciertas formalidades especiales. 4, las palabras ante mí, puede colocarse por mí también ahí, o puede colocarse yo notario, o el infrascrito notario. Básicamente, cuando me refiero a las palabras ante mí, es el complemento del numeral 5, que se refiere a que se tiene que colocar el nombre del notario autorizante y su calidad. Son los elementos que tendrá el encabezamiento. Dicho en términos más comprensibles y viendo el formato que tenemos arriba, vamos a encontrar que el encabezamiento básicamente es esto. Número 1, en la ciudad de Guatemala, el 25 de agosto del año 2024, ante mí, Maynor Rafael Prado Jacinto, notario, y esto es el encabezamiento. ¿Es la única forma de redactarlo? No. ¿Qué tengo que hacer para redactarlo distinto? Garantizar que reúne los requisitos que exige la ley, nada más. De modo que puedo colocar, al lugar de poner número tal, puedo colocar 10. Guatemala, o Guatemala de la Asunción, o Guatemala, Guatemala, Guatemala. A los 25 días del año 2020, a los 25 días del mes de agosto del año 2024, yo, Maynor Rafael Prado Jacinto, notario, o frente a mí, Maynor Rafael Prado Jacinto, notario, o ante el infrascrito notario, cualquiera de esas redacciones es válida y forman parte del encabezamiento. Y lo tenemos. Es esto, ya sacado del documento grande que tenemos allá, es esto. Y es lo que les acabo de decir. Después del encabezamiento que viene, lo vimos aquel día, la comparecencia.
La comparecencia que no es más que todo el conjunto de datos que nos sirven para identificar a aquellas personas que se presentan frente a nosotros para celebrar el acto o contrato, para realizar la diligencia. ¿Qué elementos debe contener como base? Porque no son los únicos, pero básico, ¿qué es lo que tiene que tener? 1, nombres y apellidos completos de los otorgantes, edad en años cumplidos, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación o oficio y domicilio. ¿Qué es lo que les decía yo que son los que se les llamaba generales de ley, que son datos generales de identificación? 2, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento o la identificación por los medios legales cuando no los conozca el notario. Es decir, Juan González, Juan González, persona de 25 años de edad, soltero, guatemalteco, profesor de enseñanza media, de este domicilio, persona de anterior conocimiento. Quiere decir que ya no necesito identificarlo con el DPI porque yo lo conozco. Eso está regulado en artículo 29, numerales 3 y 4. Tercero, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación en nombre de otro. Esto cuando se presente a alguien en nombre de otro. ¿Se recuerdan que en el curso, en la clase les estaba diciendo, identifico a la persona, o sea, Luis Pedro López Amayo, de 25 años de edad, soltero, guatemalteco, arquitecto de este domicilio, persona de mi anterior conocimiento, quien actúa en representación de International Superstar Soccer S.A., lo cual acredita con el mandato general con representación y cláusula especial extendido mediante escritura 5 por el notario de fecha 20 de agosto de 2024 por el notario Juan Gutiérrez López, el cual se encuentra inscrito en el registro electrónico de mandatos y poderes del Archivo General de Protocolos a número E1.252.000. Y ahí tengo. ¿Qué hice ahí? Identifiqué a la persona e identifiqué el documento. Algo que no les dije el martes y que es importante. Identifico el documento, y no se los dije tan así, por eso lo voy a recalcar acá. Identifico el documento, es decir, digo tal escritura, pero también identifico de qué es. O sea, no solo digo el mandato general de tal cosa. Si es muy especializado, pues hago una breve descripción en el cual se le autoriza a realizar tal actividad. Si es algo muy especializado que no es común o que tiene una característica esencial que considero que debo colocar, lo puedo colocar ahí, pero en una forma resumida y breve porque solamente lo estoy identificando. Porque lo identifico, lo que establece el documento del artículo 29, numeral 5 del Código de Notariado. ¿Estamos claros en eso? ¿O ya los dormí? No, le estaba muy claro. Excelente, bueno, excelente. Bueno, seguimos. Siguiente, ¿qué colocamos en la comparecencia también? La declaración, la intervención del intérprete, cuando sea necesario. Igual lo identificamos, igual decimos por qué está compareciendo, es decir, cuando identificamos al intérprete, señalamos el nombre y las generales de ley, la razón por la que está ahí. Si la razón del intérprete de estar ahí es porque es un traductor jurado, pues identificamos el documento con que acredita que es un traductor jurado. Si no es así, sino que está por disposición de la autoridad, identificamos el documento que le discierne en el cargo. Sí, es decir, también identificamos, aunque no expresamente lo diga, pero de cada persona que va a participar por una causa distinta a simplemente ser comprador, vendedor o ser una parte contratante, vamos a identificar el documento con que se acredita. Evidentemente, si no hay ningún documento que lo acredite, porque es un testigo, por ejemplo, no es necesario, pero aquellos que requieren cierta calidad, es decir, que no solo por el hecho de ser humanos están ahí, sino que requieren cierta calidad, la deben acreditar, ya sea la calidad de actuar en nombre de un tercero o calidades académicas, científicas o técnicas. Y entonces, en esos casos que se requiere acreditar la calidad, vamos a identificar el documento acreditativo de dicha calidad y vamos a dejar constancia de que lo tuvimos a la vista. ¿La ley lo exige obligadamente? No, ahí nos pide nada más la razón de los documentos que acreditan representación en nombre de otro. Ahora, un notario diligente lo debe hacer, y aquí sí, aunque no venga en la legislación, yo sí les voy a decir, si no lo miro y van a identificar a alguien que acredita una calidad y no identifican por qué acredita esa calidad, pues entonces para mí sí va a estar mal. Tienen que acreditarlo.
Y eso lo tienen que hacer no solo en notariado, sino también en documentos de otra naturaleza, en el ejercicio de la profesión de abogado, memoriales donde van a presentar a alguien, tienen que acreditarlo, acrediten los documentos con los que demuestran las calidades que se supone están alegando. Número 5. Declaración de los comparecientes que aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ¿se recuerdan? Que se los había mencionado. Y 6, la nominación del acto o contrato que se otorga. Esto es muy importante. Tenemos que identificar para qué están ahí. En el caso de las escrituras públicas, los contratos. En el caso de las actas notariales, la razón del requerimiento. ¿Cómo se ve esta parte? Pues es la segunda. Inmediatamente después de identificado el notario, señalamos que comparece por una parte la señora tal y tal, de 25 años de edad, estado civil, nacionalidad, profesión, igual los identificamos completo, esto lo vimos. Todo esto es la identificación de las personas con sus generales. Si en dado caso, por ejemplo, conocemos a la señora Luisa González Pérez, de 25 años de edad, soltera, guatemalteca, maestra, con domicilio en el departamento de Guatemala, persona de nuestro anterior conocimiento, entonces ya no colocamos esto. O quien no tiene, por ejemplo, si lo vamos a identificar con testigos, quien no tiene documento personal de identificación ni ningún otro documento con que acreditar o con que identificarse y por lo tanto se identifica a través de 2 testigos, a quienes son Juan Pedro López, y lo identifico, y Luis González Pérez, quien lo identifico. Entonces ahí agrandan el parrafito, pero el parrafito en términos normales es este: datos de identificación general, tal como lo harían en un memorial, donde colocan sus datos completos. Edad, estado civil, nacionalidad, si se dan cuenta, edad 1, estado civil 2, nacionalidad 3, profesión oficio 4, domicilio en el departamento 5, los 5 dedos de la mano, los 5 dedos de la mano. Si son personas de su anterior conocimiento, los 5 dedos de la mano, persona de mi anterior conocimiento. Si no es persona de su anterior conocimiento, pues la mano de plata, son 6 dedos. ¿Cuál es el sexto? El documento con el que se identifica, ya sea pasaporte o documento personal de identificación. Si falta uno de esos datos, aquí estamos viendo tema académico, aquí sí tiene que ir. Si falta uno de esos datos, estamos mal. La escritura se las pongo mala. Una vez se los adelanto. Entonces, aquí están los datos de identificación. ¿Y cómo los vamos a conocer? Como les digo, la ley no exige que digamos cómo los vamos a interpretar en el cuerpo del instrumento, porque por ejemplo, aquí dice la señora tal, a quien en el cuerpo del presente instrumento se le denominará la vendedora. Podríamos no ponerlo. Los notarios, por costumbre, lo hacemos. ¿Para qué? Para facilitarnos el trabajo y que sea más claro y preciso el contenido del instrumento. Así no tenemos que estar repitiendo constantemente el nombre, sino simplemente haciendo alusión a la palabra que identificamos al inicio. En este caso, vendedor y comprador. En otro podría ser donante y donatario. Podría ser socio, etcétera, 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 dependiendo del contrato que se esté realizando. Porque recuerden que no solo la compraventa se establece en escritura pública, sino que en escritura pública se establecen todos aquellos contratos o todos aquellos actos o contratos que las partes así lo deseen o que se exija por disposición legal para su validez que tengan dicha forma en escritura pública. Uno de ellos, por ejemplo, el contrato de sociedad. Otro de ellos, por ejemplo, el contrato de compraventa de bien inmueble urbano. Y básicamente todos los contratos que se van a inscribir en un registro público tienen la característica que se denomina solemnidad. ¿Y qué es la solemnidad? Pues la necesidad de que el contrato se elabore en escritura pública, que conste en protocolo. ¿Cómo vamos a definir cuáles son solemnes y cuáles no? Dependiendo de la legislación aplicable al caso concreto. Y finalmente, después de ya identificar a las partes, ambos comparecientes actúan en forma personal, es decir, estamos diciendo no hacemos constar representación porque están actuando en forma personal. Y me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, además de que por este instrumento celebran contrato de compraventa de bien inmueble, de conformidad con las siguientes cláusulas. ¿Cumplimos con todos los requisitos? Sí. ¿Es sencillo? Muy sencillo. Muy sencillo. Si se dan cuenta, es una cartita.
donde identificamos nada más. Los que ya han logrado ver un memorial se dan cuenta que esto es sumamente sencillo. Ahí completamos la comparecencia. Es decir, completamos la introducción. La introducción termina acá. Contrato de compraventa de bien inmueble de conformidad con las siguientes cláusulas. ¿Por qué son cláusulas? Porque es una escritura. Es una escritura pública. En este se van a establecer, crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones. En las actas notariales son puntos. De conformidad con los siguientes puntos señalamos. ¿Por qué? Porque el acta notarial es un informe circunstanciado sobre un hecho que está ocurriendo o que ocurrió en nuestra presencia y por lo tanto lo percibimos directamente, o que al no haber ocurrido en nuestra presencia nos fue referido por alguien más y por lo tanto solo es una relación de hechos y por eso va en puntos. Bueno, dicho eso, terminamos en la comparecencia. Vamos al cuerpo o desarrollo del instrumento público. En el cuerpo de desarrollo del instrumento público vimos a grandes rasgos al inicio que vamos a dividirlo en 3 partes por lo menos. Estas no son cláusulas, o sea, la exposición no quiere decir que solo es una cláusula y ahí va toda la exposición. La estipulación no quiere decir que solo es una cláusula y ahí va toda la estipulación. La aceptación del acto de contrato tampoco es solo o sea, no necesariamente es solo una cláusula. Estos son partes que debe contener. Cada una puede tener una o más cláusulas. Eso va a depender de la precisión y la facilidad del notario para redactar y dejar ideas claras. Yo lo que les recomiendo es que traten de ser o traten de resumir bastante sus ideas de modo que el contrato sea lo más corto posible. Mientras menos escriben, menos dificultad de equivocarse tienen. Mientras más desarrollo tienen y más cosas le agregan, más facilidad de confundirse hay. Incluso yo he visto contratos donde le agregan hasta doctrina. Y sinceramente, en muchos casos la doctrina ha sido utilizada para votar el propio contrato. Entonces, traten de resumir y dejar sus ideas. Consejo que les puedo dar cuando les toque redactar el cuerpo de un instrumento público, antes de escribirlo, coloquen sus ideas básicas en una hoja. Por ejemplo, ideas básicas sobre antecedentes. Coloco en una línea cada una de las ideas. Después sobre eso trabajo cada uno de los párrafos de mi contrato de modo de que no me extienda de más, porque tampoco es un libro, no es una obra literaria, es una obra técnica. Es como, por ejemplo, cuando le piden a un albañil que levante un muro. El albañil lo levanta y le pone repello. Le piden al arquitecto que levante un muro y si el arquitecto no se da cuenta, evidentemente el arquitecto tiene mucho más estudio y probablemente hasta más experiencia que la persona que está levantando el muro, y quizás el arquitecto por ego quiera poner todo su conocimiento en ese muro, pero resulta que se tarda el triple del albañil. Se quedan con el albañil, aparte de que termina viéndose raro el muro. ¿Por qué? Porque le puso de más. No adornen de más. Lo que tienen que ser es prácticos y eficientes. ¿Por qué? Porque no es para ustedes, es para su cliente. El arte en esto es ser muy práctico y que los instrumentos logren alcanzar o surtir todos los efectos jurídicos para los cuales fueron elaborados. Entonces, en el apartado de redacción, sean cautos, prudentes, resuman todo lo que puedan, de modo de que mientras más, cuando se refiere a la ley, el artículo 29, a precisión se refiere precisamente, valga la redundancia, a eso, a no exagerar ni extenderse de más en la redacción, a no hacer como hace el Lic Prado cuando las tiene a las 8:20 dándole la explicación de la precisión. No, tiene que ser más preciso aquí porque son temas académicos que necesito repetirlo y repetirlo y repetirlo porque por lo menos sé que si me oyeron lo van a saber para el examen. Entonces, sean cautos con eso. Vamos a dejarlo por aquí para, antes de que se me vayan, vean, tienen una tarea para el martes. De una vez anoten ahí si quieren. La tarea para el martes es que todos en cada uno de sus grupos van a realizar la primera de las actividades. Van a elegir a su representante. Yo sé que ya le pusieron a las hojas que le mandaron a Juan, ya le pusieron el dato de quién iba a ser su coordinador. Perfecto, pero recuérdense
que necesito que el martes que viene, todos hagan un documento. No les estoy pidiendo que tengan una forma perfecta o que esté muy bien elaborado. Hagan un documento que reúna los requisitos del artículo 29, es decir, tengan cuidado de que cumpla con esos requisitos, donde dejen constancia de que se pusieron de acuerdo y eligieron a esa persona o a una persona como el representante del grupo. Ese documento, que lo van a hacer en hojas, papel bond, tamaño oficio, a mano, con lapicero azul, sin borrones, ni tachones, ni enmendaduras de palabra, y cuando las haya, cumpliendo los requisitos que establece para los testados, las enmendaduras y las interreguladuras que establece el Código de Notariado, lo van a entregar a Juan el día martes a las 7 de la noche en el horario del curso. ¿Tomaron nota todos de eso? Ok. Entonces, ese es el primer paso. Excelente. José Huarcas Lares, buenas tardes, cuénteme. Buenas noches, perdón. Buenas noches, licenciado. ¿Es uno por grupo o no, todos los integrantes tienen que realizar? Cada integrante del grupo, todos van a ser notarios, ustedes no van a ser notario en grupo. Todos, sí, todos. Sí, licenciado, pero porque, o sea, yo tengo algo, porque no nos reunimos, simplemente nos anotamos quienes entraron en el grupo, no nos reunimos ni tenemos. Ahí está, primer punto, ahí está. Tienen que reunirse el martes, aunque sea un ratito antes de. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que tenían que haberse reunido, porque el notario eso es lo que va a hacer constar. Si no lo hicieron así y utilizaron otro mecanismo, ya sea Zoom, digital, también lo tiene que hacer notario. O sea, el notario, y ahí se van a topar con el primer asunto. ¿Cómo hace el notario? A mí me pasó, y ya casi terminamos, solo les voy a contar esta anécdota para que miren por qué los estoy poniendo a hacer esto. Yo ya notario, me tocó trabajar para un colegio profesional. Resulta que en tiempo de pandemia no se podían reunir, pero tenían reuniones vía Zoom. Yo, notario, ¿cómo hago constar un acta notarial de una reunión de un colegio profesional vía Zoom? Primer asunto, ¿es legal? ¿No es legal? ¿Se puede? ¿No se puede? Pues eso es lo que van a ver ustedes ahorita. Yo les estoy diciendo, yo les autorizo legalmente que lo hagan vía Zoom. Lo que necesito ahorita es que omito la plataforma que ustedes quieran. Lo que necesito ahorita es que en su documento, en su instrumento, me dejen claro cómo fue que lo hicieron. Porque usted, notario, no da fe de que lo hayan hecho bien. Usted no, evidentemente no va a respaldar algo ilegal, pero usted va a respaldar cómo se hizo, va a dejar constancia de cómo se hizo, no se los va a hacer. Entonces usted va a dar fe de las decisiones tomadas, no las va a tomar usted. Entonces yo lo que necesito ahorita es que comiencen a interiorizar eso. Roberto Pinil puso tarea para el martes 13 de agosto de 2024. Todos los alumnos en cada uno de los grupos debemos hacer un documento. Acta puede ser un documento. Yo no le voy a poner nombre ahorita porque solo vamos viendo uno y yo lo que quiero es que comiencen a interiorizar los temas. Que reunamos los requisitos del artículo 29 del Código de Notariado para dejar constancia cómo se eligió al representante del grupo en hoja, oficio bond, a mano con lapicero azul. Así es. Cristina Vázquez, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo tengo una duda. ¿Qué diferencia hay en el artículo 29, inciso 12, en donde dice la expresión por mí ante mí, y en el artículo 63, en donde dice por sí ante sí? Es lo mismo. Lo que pasa es que usted, cuando está, depende y es una falla de técnica parlamentaria, digamos, a la hora de redactar una legislación. ¿Usted va a hablar en tercera persona o en primera persona o va a referirse en lenguaje literal o va a referirse en forma figurada? Cuando en el artículo 29 señala que, oiga la redacción, el notario está hablando de un tercero. El notario tendrá la obligación de firmar por mí y ante mí cuando firme después de las partes. En caso que no firme nadie, que solo lo haga el notario, pondrá la frase ante mí. Está hablando de un tercero, o sea, del notario. Pero en ese artículo 63, que se refiere a las actas notariales, si no estoy mal, lo que está diciendo es lo mismo, pero utilizando otra forma de referirse al notario. En una, él lo hará, en otra, ese señor va a hacerlo por sí y ante sí.
Es la forma nada más lo que está redactando, pero usted no va a poner en una escritura o en un acta notarial suya, no va a poner por sí y ante sí, sino va a poner por mí y ante mí. Es quien está contando el requisito que trató o explicó en forma gramatical distinta, usó distinta gramática para referirse a lo mismo. Básicamente, en un instrumento público, para hacerlo más sencillo, usted siempre va a poner por mí, ante mí, o solo ante mí. No sé si con eso se lo dejé claro o la revolví más. Un poquito. O sea que el del artículo 63 casi no se usa. No. Sí se usa. Lo que pasa es que por técnica parlamentaria, en la mala técnica a la hora de redactar el código, se utilizó algunos términos en forma distinta, los que debían usarse en forma igual se usaron distinto, los que debían usarse distintos se usaron igual. Este es uno de ellos. Los dos se refieren al mismo tema, y los dos lo que le dicen es que un notario, al terminar un instrumento público, cuando es escritura pública va a colocar por mí y ante mí. Digo, va a colocar ante mí si firmaron las partes. Cuando es acta notarial va a colocar ante mí si firmaron las partes. Cuando se autoriza una escritura pública donde solo firma el notario, va a colocar por mí y ante mí. Cuando finaliza un acta notarial que solo firmó el notario, va a colocar por mí y ante mí. Pero eso no va a... La forma como lo expresaron utiliza dos formas gramaticales distintas, pero se refiere a lo mismo. Sí se usa. Es ante mí en cualquier instrumento público protocolar o no protocolar o extraprotocolar. Y por mí y ante mí en cualquier instrumento público protocolar o extraprotocolar. Solo fue la forma como lo dijeron, digamos. No sé si con eso le aclaro un poco más. Sí, hoy sí ya me quedó claro. Gracias. Entonces, Walter, buenas noches, y después Brenda. Primero Walter. Walter. Buenas noches, Lick, y buenas noches a todos. Mi consulta es con relación al trabajo. Cada grupo está integrado por 10 personas. ¿Nuestra acta debe ser igual, la de cada uno de nuestro grupo, o debe variar, o tiene que tener alguna variante? Porque entiendo, todos vamos a ser notarios y todos vamos a tener nuestro criterio para la escrituración. ¿Es igual en el grupo o puede ser diferente? Todas tienen que cumplir con los mismos requisitos. La redacción no, porque no son robots. Entonces puede ser, usted dijo, por ejemplo, lo que estaba diciendo la compañera, usted va a decir por el Juan Pérez por sí y ante sí se propuso como candidato y lo elegimos. Y tal vez la compañera de la par en ese mismo grupo va a decir, Juan al presentarse dijo que por él y ante él iba a ser el representante. O sea, solo es la forma de decirlo. Ahora, los requisitos debe cubrir los mismos, debe tener lugar, fecha, nombres de los comparecientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fotocopias, no. Si van iguales, al contrario, yo sabría que se copiaron. Y eso está mal, porque yo lo que necesito es que ustedes vayan agarrando ustedes mismos el estilo. Entonces, con eso gracias. Excelente. Ahora sí, Brenda Judith, buenas noches, y después vamos con Khaled y finalmente... Buenas noches, licenciado, disculpe, igual lo mismo con relación a la tarea, entonces ya queda a criterio nuestro, si colocamos ante mí, deberíamos de requerir las firmas de todos los que intervienen, ¿verdad? Pero como la mayoría, por razones de trabajo y todo, solemos hacer las reuniones virtuales, entonces tendríamos que colocar por mí y ante mí. Podría ser, no les voy a decir cómo contestarlo, pero podría ser. Lo que quiero ver es precisamente que resuelvan esos problemas. Es cuestión de criterio. Exactamente, pero gracias, licenciado. Todo criterio tiene que tener sustento en la ley, si no, no es válido. Si es aquí, y es algo que siempre les digo a mis alumnos, en el derecho no hay nada correcto o incorrecto. Lo que hay es válido o inválido. ¿Cuándo es válido? Cuando reúne los elementos necesarios y razonables fundamentados en la ley para poderse aplicar, ya sea en un sentido o en el otro. Incluso muchas veces van a encontrar que una misma cuestión se puede aplicar en dos sentidos contrarios de forma válida. Entonces, ahorita precisamente, si se dan cuenta, esas preguntas que me están haciendo es justamente lo que se van a encontrar cuando ustedes ya sean notarios. Por lo menos ahorita, si lo pueden hacer sin miedo, es quitarse el miedo y hacer sus cosas. Porque después cuesta, porque uno puede echar a perder un documento público, entonces un instrumento público. Entonces, ahorita van a empezar a ver de qué se trata. Walter Monzón, no, ese ya me contesté. Ahorita toca Calde. Buenas noches.
Ujú. ¿Qué haría un notario? ¿Qué harías un notario si usted va con, por ejemplo, usted y 10 familiares suyos son herederos iniciando un proceso sucesorio ante un notario y el notario tiene que levantar un acta? ¿Qué haría un notario? Exacto, ahí está, ahí está. Ajá, sí, sí, sí. De nada, ahí está. Madeline, buenas noches. No tenga pena. Sí, sí, es cierto, no, cada uno, cierto. Ah, bueno, está bien, Madeline. Antes de que le pregunte a Gabriela, o que hable con Gabriela, les voy a adelantar algo, de veras, eso no se los había dicho. El representante que gane al final del curso, que quede como el ganador del curso, como el presidente, digamos, va a tener 10 puntos extra de parte mía. Vamos a ponerle a esto salsa. Va a tener 10 puntos extra de parte mía. El grupo original del que salió ese representante que gane, es decir, el grupo chiquito, el de ahorita, el de 10, del que salió ese representante que gane, va a ganar 5 puntos de parte mía cada uno de sus integrantes. Entonces, repito, al final, cuando termine todo este ejercicio, el representante ganador va a tener 10 puntos para él. Y el grupo del cual salió va a tener 5 puntos cada uno de ellos. Así que pónganse las pilas porque aquí es de ganar. Gabriela Fuentes, cuénteme. Ahora sí, buenas noches. Gabriela, ya me bajó la mano, tal vez no quería. Ahorita sí, ya, Gabriela, sí. Buenas noches. Ujú. No, 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 no. Aquí trabajan lo individual. Ahorita son notarios individuales. A ustedes, yo, requirente, digo, les pedí que hicieran un documento público. Usted, notaria, se lo entrega a Juan el martes. Si no lo entregó los otros 9 personas de su grupo, pues a usted ni le va a afectar porque usted sí lo entregó. Que le sellen, que le firmen o que le pongan una constancia de haber recibido su documento nada más y listo. Aunque al recibirlo yo le pido a Juan que solo me mande el dato de quienes lo presentaron y listo, nada más. A ustedes guárdenlo. Sí, sí, ustedes guárdenlo de todas formas porque yo lo estoy haciendo más que por mí, por ustedes. Porque yo, la verdad, voy a darles un hojazo, son como 180 ustedes. Entonces, de hecho, no va a tener gran punteo, no crean que va a tener un gran punteo. El punteo fundamental es el de que gane y las personas que tengan su. Pero sí va a entrar dentro de lo que les dé de punteo de segundo parcial. Principalmente, yo lo que necesito es que ustedes, notarios diligentes, entreguen el original donde corresponde y se queden con una su copia, porque evidentemente iban a ir viendo su progreso. ¿Cómo hacían un instrumento público cuando apenas habían leído el código y los requisitos? A cómo lo van a hacer ya cuando estén terminando y hayamos visto hasta las actas notariales. Entonces, pero es cada uno, Gabriela, no tenga pena. No, no, no. Así es. Así es, Gabriela, así es. Aquí no, 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 no. Exacto. No, 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 nadie va a hacer nada aquí. Usted, notaria, ¿cómo le gustaría presentar sus escrituras a sus clientes? Preséntemelo así. Sí, es que es para eso, para que vayan viendo de una vez cómo es. Porque sí, mire, a veces uno solo lo presenta así y las primeras veces uno dice, mínimo un folder le tenía que tener a esto. Entonces, entonces, como le guste más a usted, así presenta.
Bueno, compañeros, no sé si hay alguien más. Vamos a ver, Michael Ricardo Díaz Solís, buena tarde, disculpe mi caso por trabajo desde ayer, me encuentro de viaje, la próxima semana no podría asistir, ¿qué puedo hacer? Gracias. Verifique su participación en el grupo, aunque sea vía satelital, o pida a alguien del grupo que le indique la forma que se eligió y mándeme el documento indicando eso. O sea, usted me va a decir cómo se eligió, ya sea en forma presencial o de referencia. Usted trate de hacer ahí el documento. Si no puede presentarse y entregarlo ese mismo día, pues mándelo con alguien que se lo impriman. No estamos tan formales ahorita, tampoco estamos trabajando con protocolo de verdad. Entonces mándelo, pero sí hágalo. Es un ejercicio para ustedes, como les digo, esto es más para ustedes que para mí. Sí, el instrumento conforme al artículo 29 del Código de Notariado. Frank me pregunta, ¿cómo identificamos los datos de todos los compañeros? Es que precisamente ese es el trabajo, mi estimado Frank. Ustedes tienen que ver, ahorita ya les expliqué, ya lo leyeron. Vamos a avanzar todavía el jueves sobre este tema, pero yo necesito ver cómo redactan y ustedes también tienen que practicar. Entonces, ahorita hágalo según su leal saber y entender con fundamento en el artículo 29. Daniel José Reyes Galvez Farfán, cuénteme, buenas noches. Buenas noches, Lick. Fíjate con una consulta. Somos 4 compañeros, 3 compañeros que teníamos problemas de asignación, por eso no nos habíamos unido a grupos. Sin embargo, ahorita ya nos confirmaron que sí vamos a estar en esta sección. No sé si nosotros 4 podíamos crear ese grupo y entregar la tarea junto con el nombre de coordinador y la lista. En el caso de ustedes, y solo porque no se habían podido asignar, se los voy a aceptar. De hecho, miren, busquen otros 4, junten los 10 y preséntenlo el martes. Si no juntan los 10, pues presenten lo que tengan. Pero el asunto es el siguiente, si ya se dieron cuenta, el que gane va a sacar 10 puntos y el grupo va a ganar 5 puntos cada uno. Los grupos que tienen 4 personas, 3 personas, 8 personas, llevan las de perder frente a aquellos grupos que sí tienen 10. Porque a la hora de las votaciones van a tener más los otros de entradita. Pero háganlo, pero solo ustedes, ningún otro, porque ustedes será por ese tema. Y se lo dan a Juan para que me lo agregue dentro de los grupos. Gracias, de nada. Cindy Santiago, buenas noches. Buenas noches, licenciado. En nuestro grupo faltan 3 personas, por si los compañeros se quisieran unir y usted lo permite, pues serán bienvenidos. Ok, póngase de acuerdo, si quieren mándense el dato y póngase de acuerdo, por mí excelente, no hay problema, solo le dan a Juan el listado actualizado. Ok, está bien, gracias, licenciado. Excelente. Bueno, compañeros. ¿Alguna duda todavía? ¿Estamos bien? Aquí estamos, cabal. Sandra Marisol Méndez, buenas noches, Sandra. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí, la escucho. Ok, solo quiero corroborar, entiendo, porque le comento, el día que usted solicitó que hiciéramos los grupos, nos juntamos con unos chicos ese mismo día, hicimos el listado y le entregamos. Sin embargo, el día viernes, que fue presencial, jueves, yo no me pude presentar. Entonces, el viernes me indicó uno de los compañeros con el que habíamos hecho el grupo que como que lo desarmaron y se unieron a otros grupos. Si yo encuentro otro grupo, únicamente tendrían que enviar el listado actualizado con mi nombre ya integrado. ¿Es correcto? Sí, así es. Ahora, gracias. Y menos mal que me preguntó Sandra. Los compañeros que no alcancen a unirse a ningún grupo o que no tengan grupo, también tienen que hacer el trabajo. Entonces, lo que van a hacer los compañeros que no tienen grupo o que no se pudieron unir a ningún grupo o que no quisieron unirse a ningún grupo o que por cuestiones de asignación no están en ningún grupo, es que igual van a hacer su trabajo. Lo único que van a ir a uno de los grupos que está formado o se van a juntar el día que uno de esos grupos haga su decisión o tome su decisión o van a preguntarle a uno de esos grupos cómo tomaron la decisión y van a dejar constancia de esa diligencia donde fueron, preguntaron y les dijeron en el documento. Y eso es lo que le van a presentar a Juan. Entonces tampoco se asusten si no están en un grupo, porque tienen que hacer de todas formas el trabajo y se les va a recibir.
Entonces, básicamente lo que van a hacer es como que fueran un notario que se presentó a una diligencia, tomó nota de lo que ocurrió o de lo que le refirieron que estaba ocurriendo y dejó constancia de eso. Entonces, también pueden hacerlo si no alcanzan a tener grupo para que no tengan problema. Yo se los dije en el día de la sesión, quienes no alcancen grupo van a ser votantes libres. A ustedes los van a tener que convencer de votar por uno u otro para que esa gente tenga sus puntos. Lo que sí que de plano, ¿verdad? La posibilidad de tener los puntos por ganar, no la van a tener, aunque es baja, porque de todos los grupos, que ya van 18 grupos, solo uno de los 180, 190 alumnos que hay, solo uno va a tener 10 puntos y solo un grupo, que podría ser de 10 o de menos, va a tener 5 puntos cada uno por haber ganado. Entonces tampoco es una gran posibilidad, pero es lo que le va a dar salsita a esto, porque son puntos contantes y sonantes. Entonces, dicho eso, se los dejo ahí en el tintero. Les deseo que tengan una excelente noche. Agradezco mucho su atención y que Dios los bendiga esta semana. Por mí ha sido todo. Los veo los platico el jueves. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick, que descansen. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias.